eres mi consuelo, y amigo siempre fiel. Y aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de tener esta alabanza, por lo menos en su primera parte, ¿cómo podré estar triste? Para hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y en especial estamos en el capítulo número 7, estamos en la temática de los 144,000. Ya hemos tenido al menos 4 estudios donde hemos tratado de profundizar esta temática y de poder aprender mucho más para nuestras propias vidas. En este momento quisiésemos comenzar con una oración y quisiéramos hacerlo de rodillas, los que lo podemos hacer. Sé que muchos, por no decir todos, estamos en casa y tenemos ese privilegio de dirigirnos a Dios de rodillas. Vamos a postrarnos y vamos a comenzar pues con una oración. Tenía que ver con las características de los 144,000 y en especial vimos las características de un siervo. Fue lo primero que nosotros vimos y fuimos extensos en esa parte. Y ahora queremos entrar a hablar de algo que llama mucho la atención a los estudiosos de las escrituras y en especial a los que han conocido este mensaje y han estudiado los 144,000. Y la pregunta es, ¿son simbólicos ese número? ¿Son literales? Y queremos hacer un análisis bíblico, queremos tomarnos un momento para analizar ciertos elementos que tienen que ver con lo que menciona la Biblia acerca de este grupo. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que el libro de Apocalipsis es el resumen del resto de la Biblia, es decir, que cualquier elemento que allí encontramos no está solo o aislado, sino que al contrario nos trae todo su trasfondo, nos trae todo su contexto y eso nos permite de alguna manera pues profundizar no solamente en el entendimiento literal del pasaje de Apocalipsis, sino abre nuestras mentes y especialmente busca abrir también nuestros corazones a verdades mucho más profundas. Y eso es lo que queremos con el favor de Dios hacer en esta noche. Vamos a ir a nuestra presentación. Ya lo habíamos dicho sobre los 144,000. Y vamos primero que todo a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Vamos todos en nuestras Biblias al capítulo de Ezequiel, capítulo 28. El capítulo 28 nos habla acerca del inicio de la rebelión del pecado o el inicio de la rebelión de Satanás en el cielo. Y los versículos que hablan de esta temática van desde el versículo 12 en adelante. Pero queremos concentrarnos en esta noche en el versículo 18. Vamos a mirar Ezequiel 28, 18. Y dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Nosotros conocemos que el originador, el rebelde principal de toda esta historia, de todo este conflicto, se llama Satanás, en un principio Lucifer. Y aquí nos hace mención que parte de su rebeldía o parte de su iniquidad menciona la profanación del santuario. Cuando nosotros tomamos esa palabra santuario, viene por supuesto a nosotros
todo un contexto desde el comienzo en el libro de Éxodo, cuando el Señor le pide a su pueblo que construya un santuario, el cual era una copia de uno real en el cielo. Entonces nos permite empezar a pensar que Lucifer en su rebelión no solamente se rebeló contra la autoridad de Dios, sino que también contaminó, profanó, dañó el santuario, no tanto el terrenal, porque aún no existía, sino el celestial, el original. Pero no para ahí, vamos, el otro pasaje hermano de Ezequiel capítulo 28 es Isaías capítulo 14. Y digo hermano porque manejan o hablan de la misma temática, en el caso de la rebelión de Lucifer. Y vamos a ir en el capítulo 14, el versículo 13. Vamos a ver qué elementos de la rebelión de Satanás contaminaban o profanaban el santuario de nuestro Dios en el cielo. El capítulo es el 14 y el versículo es el 13. Y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces aquí encontramos directamente las aspiraciones que Satanás tenía. El versículo nos dice que en su corazón él deseaba ascender, subir. Y sabemos que él estaba inmediatamente debajo de Dios. Era uno de los ángeles, por no decir el más importante de todos. Pero no podía estar por encima de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y él manifiesta ese deseo, esa codicia, es directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él deseaba subir al cielo y junto a las estrellas de Dios. Y aquí empieza un concepto que ya lo vamos a desarrollar, las estrellas de Dios. Y allí quería poner su trono. Y le pone nombre a donde quería ubicar su trono. Y era en el monte del testimonio, a los lados del norte. Ahora, ese monte del testimonio tiene un elemento que luego en Apocalipsis, cuando se habla del Armagedón, allí hay una combinación, o mejor, hay un elemento que une estos dos conceptos, el monte del testimonio y Armagedón. Y es por eso que muchas veces cuando se habla del Armagedón, que pronto lo estudiaremos, también rápidamente se llega a una conclusión de carácter terrenal y se deja allí, hablando como si el evento del Armagedón solamente mencionase el sitio que se menciona como de Armagedón terrenal, y se olvida un poco de todo el contexto de este conflicto entre el bien y el mal. Pero allí menciona que su trono iba a estar en medio del testimonio, pero le da una ubicación. Y la ubicación es a los lados del norte. Bueno, ¿qué hay al lado del norte? ¿Qué puede haber allí en el cielo, en el santuario celestial, que tenga una ubicación particular que le interese a Satanás? Y vamos a mirar qué había en el santuario. Y para ello vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, versículos 35. Y dice: y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado, ¿a cuál lado dice allí? Del norte. Bueno, ¿y qué está allí entonces? La mesa, una mesa que tenía panes sin levadura. ¡Wow! Es interesante. Ahora, vamos a ilustrar, o vamos mejor a ir directamente a los ejemplos que la Biblia nos proporciona. Este es una foto de lo que era el tabernáculo, el cual Moisés construyó bajo las instrucciones de Dios. Y como lo podemos ver directamente, esta estructura tenía una forma rectangular, es decir, que tenía lo que tenía de frente, tenía el doble de fondo por lo que era de frente. Y también nos menciona, o vemos en la ilustración, que tenía solo una entrada, que era un tercio del espacio dado de frente, es decir, una puerta amplia, cómoda. Las cortinas que rodeaban el santuario eran suficientemente altas para impedir que un humano pudiese ver lo que allí sucedía, a menos que entrase directamente
al santuario. Ahora, si nosotros vemos la posición, ¿cuál era la posición geográfica de este tabernáculo? Sabemos que la puerta estaba al lado del oriente. Es decir, y esto es muy interesante porque quiere decir que cuando el adorador se presentaba en las primeras horas de la mañana, en el culto de la mañana, le daba la espalda al oriente, que era de donde salía, donde sigue saliendo el sol. Y es curioso, porque la mayoría de religiones paganas hacen exactamente lo contrario, y es poner su adoración de frente a donde viene el sol. En mi caso particular, el oriente de nosotros queda a mi mano izquierda. Y es hacia allí donde la mayoría de las religiones paganas siempre ponían su adoración. ¿Por qué? Porque su adoración iba centrada en el sol, como esa fuente de vida, de calor. Y hacia allí se adoraban. Pero en este lugar era al contrario. La puerta estaba en el oriente, lo cual me invitaba a que si yo quería entrar, tenía que darle la espalda al oriente. Es algo muy interesante. Y allí encontramos la primera parte, es lo que se conoce como el atrio. El atrio era ese patio donde había 3 elementos. Estaba el altar donde se hacían los sacrificios, y era el primero con el cual el pecador se encontraba. Luego estaba una fuente de bronce donde había agua para el lavado de las manos y de los pies de los sacerdotes que iban a entrar en lo que ya era la tienda, la taberna, el lugar del santuario. Era lo único que había allí, y otros elementos, por supuesto, que tenían que ver con los funcionamientos, por ejemplo, de los sacrificios en el altar. Allá habían, por supuesto, herramientas que eran propias para abrir las víctimas, habían palas especiales para sacar las cenizas, habían otra serie de elementos, pero los principales son estos 3. Es el altar, es la base o el altar de bronce, o el altar no, la vasija donde se hacía el lavado, y ya en sí el santuario como tal. Ahora, cuando nosotros entramos en la segunda parte del santuario, nosotros encontramos allí que estaba dividido en 2 partes. Estaba el lugar santo, que era la primera sección, y estaba el lugar santísimo, que era la segunda sección. Esa segunda sección, o la primera, empecemos por la primera, habían 3 elementos. Nosotros ya tenemos una idea que la puerta también se encontraba en el oriente, es decir, que si yo vengo entrando del oriente, me voy a ubicar que a mi derecha, o a la derecha en este caso del sacerdote, iba a estar la mesa con los panes de la proposición o de la presencia continua. A su mano izquierda, que ya lo leímos también en el versículo, estaba el candelabro, es decir, que se iba a estar hacia el sur, y de frente mío iba a estar el altar del incienso. Y por supuesto iba a estar la cortina que dividía ese lugar especial santo del lugar santísimo, en el cual estaba el arca de Dios. Ese era un lugar supremamente sagrado, y el arca tenía en un principio un solo objetivo, y era de ser el depositario donde se iba a guardar los 10 mandamientos. Esa era su única prioridad para la cual fue construida. Posteriormente, en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, encontramos que el Señor vio propicio, debido a la condición humana, 2 elementos más. Uno de ellos era un gomer, es decir, una cantidad especial del maná, y otra era la vara de Aarón que reverdeció, que representaba la tribu que Dios había elegido para los servicios del santuario. Entonces, esos eran los elementos principales, y por supuesto estaba el trabajo del sacerdote, disculpen. Entonces, si los ponemos una vez más en el contexto, aquí los podemos ver en un orden un poco más alineados. Encontramos una vez más el altar de los sacrificios, encontramos el lavacro, luego encontramos la mesa a mano derecha, o al norte encontramos en el centro el altar del incienso, y al sur encontramos el candelabro, y al final encontramos el arca del pacto. Ahora entonces podemos entender un poco más que en el cielo, en el santuario celestial, en el norte hay allí algo que representa algo igual a lo que se representa en la mesa
de los panes. Y entonces para ello queremos nosotros volver un poquito al libro de Isaías. Vamos a volver a leer. Allí leíamos, en Isaías primero leímos acerca de que su deseo era poner allí su altar. Isaías capítulo 14. Pero en el norte había también algo interesante, y eso estaba antes de mencionar lo del lado del norte. Y lo encontramos y decías: tú que decías subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Qué representa? ¿Qué representan las estrellas de Dios? En el libro de Apocalipsis, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, nos da directamente la interpretación de lo que significan en el contexto del cielo. El capítulo es el 1, el versículo es el 20 y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que cuando allí habla que ahí estaban las estrellas de Dios, estaban los seres celestiales, los ángeles eran los que estaban allí presentes en ese sector. Entonces empezamos a entender un poco que su deseo, el deseo de Satanás, era sí buscar un puesto de posición elevada, pero que tuviera control sobre lo que tiene que ver con los ángeles, con los seres celestiales que allí aparecen. Ahora, miremos en el libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos. El capítulo es el 48, los versículos 1 y 2. Vamos a Salmos, capítulo 48, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Wow, aquí nos pone todos estos elementos que hemos venido mencionando hasta ahorita. Mencionamos el hecho de la rebelión de Lucifer en el cielo. Encontramos el elemento del santuario, allí donde encontramos el trono de Dios. Pero aquí también hace una comparación de que ese lugar especial también representa lo que Jerusalén o la ciudad amada representaba, la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Y estas expresiones indiscutiblemente eran alusiones al santuario y al monte al templo y al monte sobre el cual estaba localizado. Ese era el lugar especial donde Dios había puesto su santuario, su templo terrenal, y donde invitaba a todos sus seguidores, a todos sus hijos a venir a congregarse. Ahora, ese elemento del pueblo, ese elemento de su ciudad especial, está representado en la mesa de los panes. Allí hace una representación en esos panes, y sabemos que eran 12 panes literales los que allí se hacían, los que allí se ponían. ¿Y por qué 12? Porque representaba cada uno una de las tribus de Israel. Entonces aquí empezamos a entender que este símbolo, que lo vamos a desarrollar mucho más adelante, de las 12,000 tribus, 12,000 personas por cada tribu, las 12 tribus, 12 por 12,000 nos va a dar el número 144,000. Más allá de rápidamente decir es literal o es simbólico, tiene una raíz de carácter literal. El 12 tiene un simbolismo y representa a los ángeles, los habitantes del cielo, allí en el norte, es donde están o donde se colocan en el momento de adorar, pero que aquí en la tierra también tenía un significado muy particular, y lo decía que es la ciudad de Dios. Allá decía el versículo, en el monte de Sión, a los lados del norte, hacía mención, hace una relación directa del orden geográfico
que tiene el santuario, que tuvo el santuario móvil que Dios indicó a Moisés que construyera, pero que también allí Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad del rey, de nuestro Dios, dice que también hace referencia a los lados del norte. Y aquí, mis hermanos, quiero que hagamos una reflexión. Cuando nosotros concebimos este gran conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia entre Satanás, entre Lucifer y nuestro Salvador Jesucristo, tenemos que entender que Él ha estado buscando la adoración masiva. Él busca que los hijos de Dios, en principio, representados por las estrellas, Él quería tener el control. Y esto es importante entenderlo, porque estamos ya entrando en los últimos elementos de la historia de este mundo. Y mientras rápidamente teorías como el microchip que se cree que va a ser la marca de la bestia, la cual debemos rehusarnos a recibir, ya sea en la mano o en la frente, o cuando se ha hablado del internet, como también la marca ese www, que la letra W también tiene un simbolismo numérico en varios idiomas y que eso es 666, donde rápidamente teorías llegan a los oídos de las personas y una vez de allí, de una manera incauta, muchas personas aceptan esos principios. Oh, sí, ese es el microchip. Oh, no, es el internet, esa es la marca que todo el mundo la va a recibir. Mis hermanos, debemos parar un momento, mirar el origen del rebelde y cuál era su rebelión, cuál era su propósito, y eso nos permite entender un poco mejor de qué se trata esta última fase del conflicto entre el bien y el mal. Y es la búsqueda de adoración. Esa palabra adoración está repetida muchísimas veces cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el capítulo 3 de Daniel, que eso ya lo estudiamos en tiempos pasados. El capítulo 3 y el capítulo 6 son primos hermanos en el estudio de Daniel. ¿Por qué? Porque allí encontramos conflictos de adoración. En el capítulo 3 están los tres amigos de Daniel enfrentados a un dilema en cuanto al segundo mandamiento, al no postrarse delante de ninguna imagen que se diga ser Dios. Es allí donde ellos están en ese conflicto de adoración directa en relación a un mandamiento de la ley de Dios. La orden casi que directa era: tienen que postrarse. El postrarse significaba rendirle adoración o culto a una imagen hecha por un hombre que quería decir que ese era Dios. Y allí ellos tienen que tomar una decisión: bueno, voy a violar este segundo mandamiento. Y muchos judíos lo hicieron. No podemos ser ignorantes del hecho de que en esa planicie, en ese lugar donde se nos cuenta la historia de estos jóvenes y el conflicto que allí se llevó, encontramos el hecho de que desafortunadamente muchos israelitas se postraron. Allí estaban, al menos creemos, parte de la realeza que había tomado Nabucodonosor allá de Israel. Él trajo el rey principal que había y dejó otro, que es lo que hemos estado estudiando en nuestras últimas lecciones, un par de lecciones atrás, quiero decir, es lecciones de escuela sabática. Y lo que encontramos es que de todos los que allí estaban presentes, solo 3 se quedaron en pie. ¿Qué pensaron los demás? ¿Qué pensaron los que se arrodillaron? Dijo: bueno, este es un momento crítico, nuestra vida es más importante que, bueno, un segundo mandamiento. Bueno, el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo me estoy postrando aquí, no porque crea que esa imagen es real, no, de ninguna manera, es porque mi vida corre peligro. Los 3 jóvenes hebreos pensaron diferente. Ellos pensaron que era más importante el ser fieles a Dios y poner en segundo plano su bienestar. Y vaya, mis hermanos, que esto es una decisión no muy fácil para el ser humano. No podemos nosotros decir que es una decisión natural. Nosotros siempre buscamos poner nuestras necesidades, nuestras prioridades, primero por encima de cualquier otra cosa. Aún en momentos de crisis, la carne llama a cuidarse uno mismo, a defenderse uno mismo. Y por eso cuando hay ofensas de carácter personal, el ego se siente inmediatamente. Uno dice: pero me está ofendiendo a mí, me está diciendo a mí, esta persona.
Estos jóvenes hebreos pensaron al contrario, mis hermanos, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una reflexión. Nosotros estamos dispuestos a rendirle adoración a nuestro Dios por encima de nuestro bienestar. Es una pregunta, mis hermanos, que ya no es tan retórica porque estamos en momentos donde vamos a ver cambios en nuestra sociedad, donde vamos a ver la necesidad de cuestionar nuestros principios. Y bueno, vemos que estos tres jóvenes hebreos dijeron, mira, rey, cuando se les volvió a llamar, son los únicos tres que son fieles en ese momento. Y allí el rey les cuestiona, ustedes no entendieron. Y él dice, sí, nosotros sabemos qué nos estás pidiendo, pero no lo vamos a hacer. Y no necesitas darnos una segunda explicación o una segunda oportunidad, porque nosotros ya tenemos claro y decidido que no lo haremos. Dios nos puede salvar. Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. Pero si Él decide no hacerlo, nosotros seremos fieles. Mis hermanos, una vez más, son palabras que hoy en día tienen un significado o una invitación más profunda a reflexionar, no como algo meramente teórico, no como la historia que escuchamos desde niños los que crecimos en esta fe o los que creímos en la fe cristiana, sino realmente estoy yo en ese nivel de fe donde puedo decir, si Dios me salva, amén, pero si Dios decide no salvarme, yo seré aún fiel. El capítulo 6, que decíamos que es primo hermano del capítulo 3 de Daniel, también encontramos ahora a Daniel solo. Y allí la invitación es a no adorar a Dios, a no postrarse, a orar, so pena de también morir. Y él continuó haciendo su hábito. Él no quiso, por supuesto, hacerlo allá en la mitad de las oficinas de palacio, pero lo hizo en el lugar donde habitualmente él lo hacía. Abrió su puerta hacia Jerusalén y allí se postró a orar. Y allí se genera el problema donde termina siendo lanzado en ese foso donde estaban estos leones, donde se suponía que los leones con hambre iban a ser, pues, de Daniel su alimento. Pero allí también encontramos que Dios fue fiel. Y Daniel 6 tiene aún una profundidad mucho más amplia que tiene que ver con nosotros en esta época. Y es el tema de justificación por fe, que eso lo veremos en el capítulo 18, en el tema Cristo nuestra justicia. Cuando nosotros, adventistas, conocedores de este mensaje, hablamos de Cristo nuestra justicia, es un tema apasionante para muchos, confuso para otros, pero que en Daniel 6 encontramos la explicación didáctica, digámoslo de alguna manera, donde la fidelidad, es decir, la certeza de salvación se transforma en obras de rectitud. Y lo encontramos en obras de rectitud porque ellos no encontraron absolutamente nada objetable de Daniel. No pudieron encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Una vida recta o justa en la práctica. ¿En la práctica de qué? ¿En la práctica religiosa? No meramente, mis hermanos, porque nosotros nuestra interacción con nuestros hermanos es una vez, 2 veces por semana, 3 veces máximo, pero los que realmente nos conocen son nuestras familias. Mi esposa me conoce muy bien, mi hijo me conoce muy bien, mis vecinos me conocen muy bien, mis compañeros de trabajo me conocen muy bien. Y la pregunta es, ¿pueden decir ellos lo que dijeron los compañeros de Daniel allá en ese momento? Que él era un hombre sin mancha. Mis hermanos, es un cuestionamiento demasiado profundo y solo Dios nos puede regalar que alguna vez se haga esa declaración de cada uno de nosotros. Pero debe hacerse, mis hermanos, porque el no estar sin mancha obligó a que la única manera de deshacerse de ese judío era ponerle una trampa en la ley de Dios. Y mis hermanos, en este momento, donde esperamos esa trampa, donde esperamos ese decreto, donde hablamos de que llegará ese momento en el cual se meterá con la ley de Dios y se intentará hacer decretos para anularla y forzar a los que quieran obedecerla o guardarla, como en Daniel 3 y en Daniel 6, que tengan que tener un castigo. Entonces, mis hermanos, todos estamos allí esperando y la pregunta es, mis hermanos, ¿qué está viendo nuestros seres queridos? ¿Qué están viendo nuestros vecinos a nuestro alrededor? ¿Ven en ellos lo que vieron estos hombres en Daniel en ese momento? No podremos ser fieles ante el momento del decreto de muerte si a este momento, hoy en día, donde no hay decreto de muerte,
¿Somos nosotros realmente rectos delante de Dios, mis hermanos? Y por testimonio de los que nos siguen. Repito, en nuestras congregaciones nos ven poco. Nos ven con nuestro mejor atuendo. Nos ven con nuestra mejor disposición. Es un día de descanso. Hemos dejado nuestras tareas atrás. Y allí a mi hermano le puedo sonreír y le puedo dar la mano. Bien, porque con él no convivo. A él solamente lo veo cada 8 días. Pero mis hermanos, con los que convivo, allí es donde está la pregunta. Y ahora, mis hermanos, estamos nosotros entendiendo que Satanás quiere llevarnos al punto de adoración. Y bueno, ¿y qué voy yo a hacer? Ya entiendo que él tiene aspiraciones grandes. Él quiere que su trono esté en esa parte del norte. Y en este momento él quiere que nosotros como humanos, como ese pueblo que el Señor quiere levantar, él quiere también poner su trono allí. Él quiere tu adoración y mi adoración. Y hay entonces, y aquí entramos en un elemento que quiero que reflexionemos. ¿Dónde nosotros en la Biblia encontramos 12 personas? Encontramos una mesa, disculpen, e encontramos unos panes en la Santa Cena. Y ese va a ser nuestro estudio de la próxima semana. Vamos ahora a poner todos estos elementos prácticos en una ilustración que el Señor mismo nos dio. Queremos entender de manera práctica esos 144,000 en su número, literal o simbólico, pero estamos desarrollando la literalidad del número y su importancia. Hemos ubicado la parte de la rebelión de Satanás y hacia quién iba dirigida. Él quería estar allí en ese lugar. En la parte del norte, el Señor también en su santuario pone una representación de su pueblo, de sus 12 tribus literales allí, y lo pone en el norte, también en la ciudad. Salmo nos decía que esa ciudad, la ciudad de nuestro Dios, donde estaba su templo, donde su pueblo se reunía, lo dice, allí estaba al lado del norte, mis hermanos. Y ahora quiero leer un pasaje, y ese es este pasaje que está aquí. No sé cómo, sí sé cómo quitarme para que puedan ustedes de pronto verlo de una manera mejor. Dice: el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Esta semana alguien me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Y no lo sé, mis hermanos, no les puedo decir una semana, un mes, un año, 10 años. No lo sé, mi hermano, y pienso que nadie lo sabe, excepto nuestro Dios, por supuesto. Pero ahí dice, en este pasaje, primero que todo, que los eventos serán repentinos e inesperados, tal cual nos llegó a principio de marzo. Yo pienso que muy pocas personas, por no decir que nadie, esperaba que un mes y medio después estuviéramos todos sentados en nuestras casas, sin poder salir, sin poder reunirnos. Eso es repentino e inesperadamente. Los eventos últimos también serán de la misma magnitud. Pero la esperanza de este pasaje no está en ese cierre del tiempo de gracia de los últimos eventos, sino que hoy, mis hermanos, hoy puedo yo tener un registro limpio delante del cielo. Hoy puedo decidir ser fiel, ser parte de esas estrellas, ser parte de esos panes que representan el pueblo de Dios, ser parte de los hijos que están firmes y dispuestos a dar su vida por Dios. Pero debe ser hoy, mis hermanos, no puede ser mañana. Muchos están esperando que al pasar esta cuarentena tomar decisiones. No, después de esto, hermanos, vamos a hacer esto. No, mis hermanos, las decisiones las debemos tomar hoy. Hoy puedo tener un registro limpio en el cielo. ¿Es eso verdad? Es verdad. ¿Y cómo puede ser eso verdad? Vamos a mirar lo que ya nosotros acabamos de ver. En el santuario, mis hermanos, hay un camino. Y ese camino empieza allá en la entrada, en el oriente. Y empieza con el altar del sacrificio. Cuando una persona venía al altar, reconocía algo importante que también nosotros debemos reconocer. Nuestra vida está siendo examinada y valorada por los 10 principios, por los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 y que están repetidos a través de toda la Biblia. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿hay algo allí
de lo cual yo me avergüence, de lo cual que yo no haya confesado, de lo cual yo no le haya reconocido a Dios. Mis hermanos, necesitamos tener ese momento de reconocimiento. Yo no puedo decir, hoy se invita a aceptar a Jesús solamente en base de su amor. Y pues muchas personas dicen, bueno, pues sí, Jesús en la Biblia es maravilloso y bueno, si es una ayuda más en esta vida, amén, yo creo en Jesús. Mis hermanos, esa no es la invitación del Evangelio. El Evangelio me invita a llegar al altar del sacrificio conociendo mi indignidad y mi futura destrucción eterna. Y eso solo lo puedo llegar a entender a través de un análisis cercano y profundo de la ley de Dios. Y aquí está el altar. Hoy puedo tener un registro limpio, decía yo, y tengo que empezar ¿dónde? En el reconocimiento de que necesito ir a ese altar donde está ese cordero que ha sido inmolado por mí, por mi pecado, que no hay nada que me pueda excusar, que no hay nada que yo pueda presentar, que yo pueda añadir al sacrificio. El sacrificio es perfecto en la vida de la víctima que representaba la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Su sacrificio es perfecto. No hay nada que yo le pueda añadir, nada que yo le pueda quitar. Y después de mi reconocimiento y de mi entrega y de mi aceptación de ese sacrificio, necesito hacer un acto de limpieza. Necesito ser lavado, ser limpiado. Si tú, mi hermano, mi hermana que me escuchas, hoy escuchaba a alguien que decía, mi hermano, yo ya no quiero estar más tiempo sin ser bautizado. Y le contestaban a esta persona, amén por el deseo, pero pues en este momento, mis hermanos, no podemos decir que vamos a ir a un río. Muy probablemente, y ustedes lo saben, aquí en Canadá está sucediendo que se están poniendo multas a las personas que están infringiendo la ley de cuarentena cuando los encuentran afuera y sin una razón. Es muy difícil hoy decir que vamos a hacer un bautismo. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿por qué has postergado tanto ese momento? ¿Qué ha sido lo que ha impedido? Y si esa decisión que estás pensando, estás concibiendo en tu corazón, necesito ser limpiado, he entregado mi vida a mi Señor en este momento y el siguiente paso que Él me invita es hacer una limpieza. Mi hermano, mientras llega ese momento, hoy puedes tener ese registro limpio a través de la vida y de los méritos aplicados de Jesús en tu vida. Pero mis hermanos, de allí pasamos a esos tres elementos que están allí. El candelabro, que está al sur, en la mitad está el altar de ese incienso grato y oloroso, y allí están los panes de la proposición. Y esos cada uno representan algo importante, y son ese trípode. Un trípode es ese elemento que tiene tres paticas. Aquí tengo un trípode, que cuando yo le quito una de esas paticas, mi celular o mi cámara no va a poder separar, necesita estar los tres. ¿Y qué son esos tres elementos? El primero, el pan, nuestro Señor Jesucristo, su palabra, el estudio de ella es importante. Mi hermano, necesitamos alimentarnos de ese pan diario, fresco. Hoy en internet, hoy por las redes, hay abundancia de pan. Hoy nos festejamos desde mañana a tarde en todos los idiomas, con todos los gustos, de todos los predicadores, de los que levantan la voz, de los que son tranquilos, de los que utilizan PowerPoint, de los que no utilizan PowerPoint. Hoy tenemos abundancia de pan, mi hermano, pero tu pan, el tuyo, el que tú preparas, el que tú te sientas a alimentarte, ¿cómo está ese pan? Y el siguiente elemento de este trípode es la oración. Importante, vital. Hoy tenemos la oportunidad de tener el servicio de oración y se nos invita a poner nuestras peticiones. Mis hermanos, pero en nuestro hogar, cuando no podemos tener acceso a esos servicios de oración, la invitación es hacer esa oración personal, individual, y hacerla viva, hacerla que los méritos del Señor Jesucristo unidos con nuestra oración sean un olor grato. Y encontramos el tercero, que es esa lámpara, ese candelabro, la única fuente de luz que existía ya dentro de la tienda, y es la testificación. ¿Cómo estás tú testificando, mi hermano? Hay muchos. Hoy escuchaba el hermano Petkov, me comentaba y me decía, hermano, hay una abuelita que abrió un canal de YouTube y allí empezó a predicar. Amén, mis hermanos. Y puede ser ese el medio que ahora tengamos, pero mis hermanos, la pregunta vital es, ¿cuánto tiempo durará ese trípode en posición adecuada? Ahorita en la cuarentena nos levantamos, oramos, tenemos la meditación de la palabra, escuchamos palabra, compartimos los mensajes, y cuando se acabe la cuarentena, mis hermanos,
bueno, ya vamos la palabra, vamos a oírla y vamos a orar, pero ya la testificación vamos a estar ocupados. O pueden haber casos donde las personas dicen, vamos a testificar y comparten, mandan, envían y leen la palabra, pero su vida de oración. O también puede haber el que ora, comparte, pero y le preguntan un pasaje, no, yo sé que está por ahí está en la palabra de Dios. No ha comido ese pan, no lo ha digerido. Y por último, mis hermanos, encontramos la presencia de la misericordia y la justicia. Y esa se llama la obediencia. Pero esa obediencia que hablábamos hace 8 días. Esa fe que obra por amor. Mis hermanos, hoy podemos hacer ese recorrido del santuario. Lo podemos hacer desde nuestras casas. Y desde allí podemos tener lo que decía el pasaje de eventos de los últimos días. Hoy podemos tener un registro limpio en el cielo y saber con seguridad, mis hermanos, tal vez el que desea hoy bautizarse no lo puede hacer, tal vez como le pasó al ladrón en la cruz. Él no pudo tener ese bautismo, él no pudo tener la oportunidad de participar en la Santa Cena, que es el deseo que muchas personas tienen. Yo quiero tomar de la Santa Cena, pero todavía no he hecho ese compromiso con Dios en las aguas bautismales. Mis hermanos, no hay que estar desanimados, porque aquí nos dice que hoy puedo tener ese registro limpio, porque sabemos que el tiempo de gracia vendrá o el cierre terminará repentina e inesperadamente. Mis hermanos, reflexionemos en lo que hemos escuchado hoy. Reflexionemos en que Satanás quiere tu adoración, quiere tu atención, quiere que tú seas su súbdito. Y no estamos aquí hablando de que te pongas o de que tengas algún tipo de artefacto exterior ni de que uses nada, sino quiere que tú violes alguno de los mandamientos de Dios y quiere que tú por miedo a perder tu vida le des prioridad a salvarte humanamente y perder tu vida eterna. Pero mi hermano, hoy puedes tener un registro limpio y hoy y mañana y pasado mañana lo puedes tener y siempre tendremos que seguir el camino de la vida eterna. Mi deseo y oración en este momento es que Dios te bendiga y que te dé y que nos dé la oportunidad de este momento de hacer ese camino en el santuario. Con el favor de Dios tendremos la oportunidad de volvernos a reunir en una semana si Dios nos regala la vida. Y allí entraremos una vez más a tomar esos 3 elementos, el número 12, los panes y la mesa. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, y vamos a concluir con una oración. Vamos a elevar nuestra plegaria al cielo y vamos a hacerlo de rodillas, de donde estemos, vamos a postrarnos de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Jehová Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado y en este momento imploramos de todo corazón, Padre amado, que limpies nuestro registro en el cielo. Reconocemos, bendito Señor, que te hemos fallado, bendito Padre, que hemos muchas veces caído ante las invitaciones del enemigo y muchas veces ante nuestra propia debilidad humana, ante nuestro propio egoísmo, ante nuestro propio orgullo. Hemos sucumbido y te hemos ofendido y hemos ofendido a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Perdónanos, bendito Padre. Permítenos que este camino en el santuario pueda hoy marcar nuestra vida, que hoy nuestro registro en el cielo pueda ser limpio, que en el momento en que el tiempo de gracia se cierre repentina e inesperadamente, nuestros casos estén seguros en tus manos, bendito Padre. Pero bendito Señor, regálanos la esperanza, regálanos la fortaleza. No permitas que estemos tristes como fue la alabanza de la que hemos cantado hoy. Si tenemos un Salvador vivo que intercede por nosotros hoy. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria. Te amamos y te exaltamos, nuestro Padre. Y lo hacemos todo con el perdón de nuestras faltas, errores y pecados, en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Salvador. En su nombre lo imploramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Vamos a dejarlos con la alabanza con la que empezamos. Dios quiera la podamos escuchar toda.
las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Hoy el Señor nace. Y en tu palabra fiado, a Cristo paso a paso. Yo sigo sin cesar. Y tú Que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo sigo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará